Buenas tardes, hermanos, hermanas. Quisiera, por favor, este tiempito que tenemos de 15 minutos, lo vamos a distribuir 10 minutos para que hable el director de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, y quien nos va a contar el proceso de la declaración como sujeto de derechos de la Cutamama. Y en 3 minutitos más o menos vamos a presentar algo de lo que se ha hecho en este tiempo, ¿no? Profesor Rafael, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Había una interferencia por ahí. Sí, sí se escucha. Ya. Bueno, después de haber escuchado las últimas intervenciones, nosotros acá en Bolivia subrayamos lo siguiente. Para nosotros, la declaración del lago Titicaca como sujeto de derechos es un asunto que nos interpela profundamente en los términos de filosofía del derecho y filosofía política, que básicamente son los ámbitos de reflexión que hacen a la cuestión del Estado. Ustedes sabrán, en Bolivia hemos pasado de la República al Estado plurinacional, con el propósito de superar el concepto de Estado-nación y proponernos un contenido estatal, o lo que se conoce en otros lados como un modelo estatal pertinente a la propia realidad boliviana, es decir, proponer un concepto de Estado que se deduzca de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, y ya no el remedo mecánico que ha hecho posible que desde la independencia hasta el día de hoy nuestros países hayan acabado siendo estados aparentes, periféricos, satelitales, que estaban y siguen tributando voluntad de vida en última instancia. Al no tener contenido nacional, ni siquiera nuestros estados tienen soberanía plena, de tal modo que las élites renuncian, incluso de modo voluntario, a su soberanía, que en definitiva es poder y en definitiva es voluntad de vida, y eso es lo que transfieren al centro del mundo como plusvalorización de la vida del centro, concomitantemente con una desvalorización de la vida nuestra. Por eso nosotros iniciamos el proceso constituyente el 2006, esto que se denominó Revolución Democrático-Cultural y que afuera se lo conoce como proceso de cambio. Pero hemos sufrido una especie de revuelta a los paradigmas y patrones canónicos que la izquierda había se propuesto como modelo político en el siglo XX y que fracasaron, y sin embargo siguieron insistiendo en esto que se llamó Estado plurinacional. A nombre de plurinacional, vivir bien, descolonización, etcétera, la izquierda sigue estando empapada de los prejuicios eurocéntricos que no le permiten creer en el horizonte de vida que se propone en nuestros pueblos. Entonces, ahora que estamos viviendo un momento mucho más significativo, porque nuestro pueblo merecidamente ha recuperado de la democracia, heroicamente ha resistido al golpe más genocida fascista que se haya conocido en los últimos tiempos, porque pretendieron básicamente cercenar el espíritu popular, cercenar al sujeto de esta revolución y producir un genocidio de tamaño mayúsculo contra el sujeto impulsor del Estado plurinacional, que es el sujeto indígena. Entonces, para nosotros es fundamental esta medida, porque de ese modo el vivir bien empieza a comportarse y a perfilarse como política de Estado. Con esta declaratoria del lago Titicaca como sujeto de derechos, queremos que el Estado plurinacional se inmiscuya, se proponga ser el garante del sostenimiento, de la protección, preservación, cuidado y restauración de las entidades que para nosotros no son meramente naturales o recursos mercantiles, sino en el caso del agua,
es mamacota, es fuente de la vida, es persona, es sujeto, es madre. Y como toda persona tiene derechos, pero no derechos derivados del derecho positivo, sino de un derecho anterior que queremos cimentar y fundar en la siguiente acepción. Aparecen los derechos no por un regalo de una ley o de una jurisprudencia, no porque esté contemplado en un marco jurídico. Nosotros decimos el sujeto es anterior a todo derecho. No es como el derecho liberal, que el derecho es anterior a todo sujeto. Más bien es al contrario para nosotros desde la jurisprudencia indígena originaria. El sujeto, la persona, es anterior a todo derecho. Entonces, ¿cuándo aparecen los derechos? Cuando la vida, la existencia de un sujeto está siendo amenazada. Entonces, ahí aparecen los derechos y ahí aparece la necesidad de preservar esos derechos, que básicamente parten del primero y fundamental, el derecho a la existencia. El derecho a vivir una vida plena, digna, justa, que haga posible el despliegue y el desarrollo de la vida misma. Entonces, para nosotros es un asunto neurálgico este proyecto de la Declaratoria del Lago como sujeto de derechos, porque estamos iniciando una nueva jurisprudencia, más allá del derecho moderno, liberal, colonial, neoliberal. Estamos interpelando profundamente el marco normativo del Estado y queremos de aquí empezar a perfilar no solamente una crítica al concepto de Estado, nación que ha producido el mundo moderno, sino que sobre todo quiere darle al mundo una alternativa que coincida con la restauración y recuperación de las condiciones que hacen posible la vida de la madre tierra. En estos últimos tiempos, la política ha abrazado la lucha ecológica, gracias también, y esto hay que subrayarlo, de la introducción de las luchas indígenas campesinas en el ámbito político. Desde el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de los mayas tojolabales, en la selva Lacandona, en México, se ha renovado incluso el lenguaje y la nomenclatura de la izquierda, dándole aires propositivos que han hecho posible que imaginemos ahora de modo mucho más determinante la posibilidad de un mundo mejor, más justo, un mundo en el que quepan todos, dicen los zapatistas. En esos años también, los 90s, las marchas indígenas de tierras bajas en Bolivia interpelaron de tal modo al centro político que exigieron la instalación de una nueva asamblea constituyente, porque ellos advirtieron que la naturalización de la dominación estructural que sufren nuestros estados está inscrita en la propia carta normativa que hace posible al Estado. Entonces, desde ahí nos propusimos transformar al Estado y por eso tuvimos como pueblo el talante necesario para resistir y superar y derrotar al golpe de Estado del 2019, y ahora nuestra tarea es restaurar todo lo que en un año habían destruido. En ese sentido, también nos hemos propuesto de que en esta gestión se perfilen los ejes programáticos de la descolonización, del vivir bien y del Estado plurinacional como el horizonte político que Bolivia tenga y que pueda irradiarse geopolíticamente hablando en la región y en el mundo entero. Todos sabemos que estamos viviendo una crisis civilizatoria y el mundo está hambriento de nuevas utopías, de nuevas esperanzas, de un mundo más digno y más justo, y que es tan grave la crisis que estamos viviendo que también se la puede concebir como crisis de racionalidad. Son los propios principios, valores del mundo moderno que están desmoronándose de modo vertical, como un desplome vertical básicamente, y con ello está acompañando su ciencia y su filosofía, que básicamente aparecen desde el diagnóstico que hace la descolonización, como una mera ideología travestida de ciencia y filosofía, que lo único que ha hecho en estos 3 últimos siglos es justificar este proyecto civilizatorio de dominación exponencial. Es básicamente lo que el mundo moderno ha expandido a todo el mundo y su economía de la muerte, como es el capitalismo.
Entonces, para nosotros, la declaratoria del lago Titicaca como sujeto de derechos nos abre a una nueva jurisprudencia, nos abre un nuevo marco normativo, nos abre a la necesidad de que el vivir bien se constituya en política de Estado, en doctrina estatal y sobre todo en ideología nacional. Y esto va más allá del concepto dicotómico izquierda y derecha. Esto tiene que ver básicamente con la renovación misma del concepto de política, del concepto de democracia, del concepto pueblo, del concepto poder, del concepto legitimidad, del concepto ley, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que Bolivia está apuntando a transformar estructuralmente ahora sí las bases normativas que no han dejado de estar de modo insistente maniobrando de modo negativo las posibilidades que el Estado plurinacional se había propuesto. Por eso tenemos nosotros aquí la necesidad de empezar a señalizar que es el marco jurídico el que impide que incluso, por ejemplo, haya economía plural. El capitalismo para desarrollarse, para impulsarse, para justificarse ha necesitado del derecho liberal, incluso para naturalizar las relaciones sociales que impone, proyecta y desarrolla el capitalismo. Para salir de aquello y proponer, por ejemplo, una economía comunitaria, necesitamos otro marco jurídico que haga posible también desarrollar e impulsar un nuevo tipo de economía más acorde con la reproducción de la vida. En ese sentido, lo que estamos apuntando es a generar todo un marco de acciones de carácter multidimensional que tengan como fin el interés estratégico que el Estado tiene hoy en día, en plena crisis también del tablero geopolítico global, de que países como Bolivia, y por eso también estamos invitando al Perú a que se sume a esta declaratoria, para que también en el Perú inicien este proceso, para que al año hagamos una gran cumbre de una gran declaratoria de carácter binacional, sin intromisión de las potencias extranjeras y sus intereses que buscan funcionalizar nuestras apuestas más nobles, que busquemos de modo mancomunado generar el foco geopolítico desde el cual podamos restaurar también geoestratégica y geoculturalmente el Capacñán, es decir, el camino de los Incas. La integración necesaria para que, sobre todo el sur del Perú, el occidente boliviano, el norte de la Argentina, empiecen a coadyuvar aquello que estamos pretendiendo como la activación de la diplomacia de los pueblos. Entonces, si ustedes han seguido, se estarán dando cuenta que nuestros propósitos son muy ambiciosos. Pero es hora ya de que dejemos de pensar de modo local y mezquino y nos dediquemos ya, como siempre han hecho los imperios, y por eso nos han reducido a pura periferia. Hay que empezar a pensar de modo universal. Nuestras culturas han sido dos de los ejes civilizatorios que han dado origen a la civilización mundial. La América nuclear entre los mayas y los aztecas, y en la América del Sur entre Tiwanaku y Cusco. Es decir, somos dos de los 6 ejes civilizatorios más importantes que ha producido la civilización humana, y tenemos la necesidad de restaurar aquello, porque en un nuevo tablero geopolítico, en un nuevo diseño global, los pueblos que tengan capacidades de historia cultural milenaria también podrán tomar parte en un nuevo diseño global. Por eso es vital que geopolíticamente hablando aseguremos 3 soberanías básicas. La soberanía hídrica, y es el asunto de la declaratoria del lago Titicaca como sujeto de derechos, que hace posible 2 soberanías también restantes que es necesario establecer de modo estratégico: la soberanía alimentaria y la soberanía energética. En ese sentido, verán que nuestra apuesta por esta declaratoria no es simplemente enunciativa. Tiene carácter de política Estado, de carácter estratégico a largo plazo, y que busca diseminar el nuevo horizonte civilizatorio que nuestros pueblos, aymara, quechuas, guaraníes, etcétera, siempre han insistido como alternativa a la forma de vida que ha impuesto la forma sociedad moderna. Estamos en la necesidad de un nuevo mundo y hay que empezar siempre desde algo. Y nosotros queremos empezar eso con la declaratoria del lago Titicaca como sujeto de derechos. Y hacemos ya de antemano la invitación a la congresista que está, me dicen, presente en esta charla, para que pueda asistir
el 28 de octubre, el día jueves, la próxima semana, a la gran cumbre de la Cotamama, que le estamos llamando la Declaratoria del Lago Titicaca como sujeto de derechos. Bueno, por el tiempo pequeñito que tenemos, esto es lo que podría compartirles y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, maestro. Como siempre, usted con mucha claridad para darnos y compartirnos lo que se está avanzando desde Bolivia para declarar la Cutamama como sujeto de derecho.